Hola, buenas noches iglesia, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Quiero comentarles, estoy muy alegre de poder traerles la palabra en esta noche. Quiero que por favor cerremos nuestros ojos y iniciemos este tiempo en oración. Dios, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por este tiempo, Dios, en el que podemos compartir, Señor, un fragmento, Dios, una palabra que tú has traído, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo sea hablando a cada vida, Señor, a cada hogar que está escuchando, Dios, esta palabra en esta noche. Te ruego, Señor, que seas tú el que habla, Señor, y no yo, Dios. Y que así mismo como lo has hecho con mi vida, Señor, lo puedas hacer con cada uno de los que está escuchando en este tiempo esta palabra que tú tienes para traer. Quédate, Señor, en medio de este tiempo, Señor. Quita cualquier distracción, Señor, y que podamos, Señor, guardar, Dios, esta palabra en nuestro corazón, Dios. Te damos toda la gloria, la honra a ti, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, iglesia. Bueno, como les comentaba, me siento muy afortunado de poder traer la palabra el día de hoy. Espero que pues el Señor pueda hablar por medio de ella. Bien. Bueno, un poco como al plantear esta charla y esta predicación, pensaba un poco en la situación que seguimos viviendo ya después de algún tiempo. Seguimos con el tema de la cuarentena, toda la pandemia, y digamos que en este tiempo se ve mucho discusiones, se ve mucho también problemas entre la familia, entre el hogar. Muchas veces pues por el tema de estar todo el tiempo encerrados pues surgen como ciertas discusiones y problemas. Entonces quisiera hablar de un tema que en este tiempo, en el día de hoy, sucede bastante, que es un problema al cual nosotros como hijos de Dios no estamos ajenos para nada. Bien, quiero iniciar leyendo un pasaje que se encuentra en 1 Corintios 13. Sé que todos conocemos de este pasaje y vamos a empezar como a hablar un poquito de ello. Quiero que lo leamos todo. Entonces dice 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Lo que es en parte se acabará, Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, como les decía, creo que todos ya conocemos este pasaje, lo hemos escuchado, lo hemos leído muchas veces quizás, y se ha utilizado bastante en varias de las prédicas que podemos escuchar, ¿no? Creo que de pronto es uno de los pasajes más importantes de la Biblia, de los cuales reflejan cómo debe ser nuestra vida y cómo debemos vivirla, ¿no? Entonces, quizás como les decía, lo hemos analizado, lo hemos leído, pero de pronto no hemos puesto a mirar a fondo también muchas de esas cosas que nos menciona. Ahora no quiero hablar específicamente del amor, ¿bien? Generalmente si nos preguntamos qué es lo contrario al amor, podríamos decir que el odio, ¿sí? Pero si analizamos en verdad cuál es esa palabra que contrasta con todas estas características que nos da 1 Corintios 13 del amor, quizás la palabra que más se podría acercar sería el orgullo. El orgullo, ¿bien? Ahora, existen dos tipos de orgullo, ¿sí? Dos tipos de orgullo que pues nos puede llegar a mostrar también la Biblia y que nosotros podemos conocer. Uno de ellos es ese orgullo que nosotros sentimos cuando logramos una tarea
nos sentimos satisfechos por alguna tarea que realizamos o por algún logro, algún objetivo que pueda llegar a cumplir algún ser querido, o simplemente como Dios pueda actuar o obrar de alguna manera, sentimos como esa satisfacción, ese orgullo por ello, ¿no? Y digamos que ese es un orgullo positivo, pero ese no es el que vamos a hablar en esta noche. Más bien el orgullo que vamos a hablar es aquel orgullo que Dios aborrece. Bien, aquel orgullo que Dios aborrece. Ese es el orgullo que vamos a mirar, el orgullo negativo. Bien, entonces vamos a analizar de qué trata ese orgullo. Bien, como les decía, así como el amor envuelve todas estas características que habíamos visto en 1 Corintios 13 o que vemos en 1 Corintios 13, así también el orgullo envuelve todas esas características que contrastan con las que mencionamos en 1 Corintios 13, es decir, todas estas características malas, todas estas características como el odio, como la falta de perdón, como el chisme, como la mentira, como la incredulidad, la infidelidad, etc. Si analizamos cada una de ellas, tienen su raíz en el orgullo. Bien, dice la definición del orgullo en Wikipedia, la tengo acá. Dice: exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Vuelvo a leerlo: exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Wow. Es curioso que la Biblia no tenga tanto énfasis en el odio como lo tiene del orgullo. La Biblia menciona el orgullo en muchos de los pasajes y nos muestra cómo Dios aborrece completamente lo que es el orgullo. Dice el Salmo 10, versículo 4: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Proverbios 16, versículos 18 y 19 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar al espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Así como estos muchos más pasajes nos hablan del orgullo. Bueno, algunos mencionan lo que es soberbia, altivez, pero pues digamos que son sinónimos de como tal lo que es el orgullo. Bien, entonces, como les digo, quizás la Biblia no hace tanto énfasis en el odio como lo hace en verdad el orgullo. Por eso siento y creo que en verdad el antónimo, en este caso, de el amor no es el odio, sino el orgullo. Bien, tengámoslo muy presente. Creo que uno de los problemas más grandes del orgullo es que es el pecado que quizás más podemos llegar a adoptar o a practicar como hijos de Dios. No es quizás como esos pecados, no quiero llamarlos menores, porque sabemos que para Dios no lo hay, pero que de pronto como tal a los hijos de Dios casi no nos afectan tanto como lo es el orgullo. Porque muchas de esas veces, al sentir que tenemos como cierto derecho de ser llamados hijos de Dios, entonces creemos que estamos sobre otras personas, que estamos sobre otras religiones, sobre sobre aquel, y nos sentimos como autosuficientes, cuando en sí la Biblia nos muestra cómo la salvación y el ser llamados hijos de Dios es un regalo que no merecíamos, que el Señor nos ha dado. Pero a veces olvidamos completamente eso y sentimos que como somos cristianos, que como conocemos esto, conocemos la verdad, entonces nosotros tenemos por qué creernos, por qué sentirnos por encima de por encima de aquel, ¿no? Y entran tantas actitudes también que nosotros podemos llegar a tomar. Tengan en cuenta esto: solo hay un paso entre ser verdadero hijo de Dios y entre estar completamente alejado de Dios. Vuelvo y lo repito: solo hay un paso entre ser un verdadero hijo de Dios y el alejarte completamente de Dios. ¿Cuál es ese paso? El orgullo. Y precisamente comentaba que es uno de los pecados que nosotros como hijos de Dios podemos llegar a fallar más fácilmente. Bien, se ven casos de personas, líderes, ministros, pastores, que Dios ha usado grandemente, ha levantado en diferentes lugares con un inicial llamado verdadero, humilde, pero que por el orgullo se han desviado completamente de lo que Dios tenía y el plan que Él tenía para cada uno de ellos, ¿no?
Entonces vemos como el orgullo puede tan fácilmente hacernos caer y desviarnos del propósito que en verdad Dios tiene con cada uno de nosotros. Bien, la Biblia nos muestra cómo Dios aborrece completamente el orgullo. Lo veíamos en los pasajes de Salmo, de Proverbios también. Cómo Dios en verdad aborrece de una manera increíble lo que es el orgullo. ¿Ok? Lo triste muchas veces de esto es que al saber que es un pecado tan peligroso y que puede hacernos tanto daño como hijos de Dios, muchas veces lo dejamos desapercibido en nuestra vida. Como que no le colocamos esa atención que en verdad debería tener. ¿Sí? Lo descuidamos muchas veces. Estarán de acuerdo conmigo que quizás muchas veces no estamos tan pendientes del orgullo como quizás estamos de la grosería, por ejemplo, como quizás estamos de la purificación en el área sexual o ser santos en el área sexual, como a veces estamos pendientes de ser educados, de no ser tacaños, no sé, tantas cosas. Pero cuántas veces nos preguntamos en verdad de no ser orgullosos. Es como que ese pecado quizás lo dejamos así un poquito descuidado, un poco desapercibido. Y como les decía, es un pecado tan peligroso que en verdad nos puede afectar y nos puede alejar completamente del propósito que Dios tenga en nuestra vida. Entonces a veces lo olvidamos, ¿verdad? A veces olvidamos que hay orgullo quizás en nuestro corazón también. No es casualidad que la Biblia mencione que el único pecado que no se puede perdonar, ¿cuál es? Así es, el orgullo. Y me dirán, no, pero ¿cómo así el orgullo? Si la Biblia dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Acaso significa maldecir, decir una palabra soez al Espíritu Santo? No significa simplemente eso. La blasfemia significa no creer en Dios, no querer creer en Dios. ¿Y por qué no creemos y por qué decidimos no hacerlo? Porque nos creemos autosuficientes, ¿sí? Porque creemos que no necesitamos a Dios en nuestra vida. Dice Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso entonces Dios no puede perdonar, no puede perdonar que nosotros nos creamos autosuficientes y que no dejemos que Él pueda cambiar esa situación, que pueda perdonarnos de nuestro pecado, que pueda salvarnos, ¿sí? Todo lo que Él pueda llegar a hacer en nuestra vida. Nosotros, si decidimos no creer en Él y no querer que Él logre, Él no puede hacer nada. Por eso es que no puede perdonar ese pecado que hay en nosotros. Entonces, es tan importante eso, imagínense, porque Satanás, conviviendo con Dios mismo, viendo la grandeza de Dios, viendo lo que Dios era, toda la creación, decidió rebelarse ante Él por su orgullo y por su autosuficiencia, por querer creerse más que Dios. Entonces vemos como a lo largo de la historia el orgullo también ha hecho su parte en muchas personas del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y claramente a lo largo de la historia, ¿no? El orgullo es tan peligroso, que en verdad, si viéramos lo peligroso que es, estaríamos siempre pendientes de las palabras que decimos, de cómo actuamos, de cómo pensamos, ¿sí? De todo lo que hacemos en el día a día. Estaríamos tan pendientes de no estar orgullosos, no tener ese orgullo en nuestro corazón. Pero a veces, como vuelvo y les digo, lo dejamos a un lado, olvidamos en verdad el trabajo que Dios ha hecho y nos volvemos orgullosos en diferentes circunstancias. Amén. Además de eso, la causa más frecuente de división, y no solamente hablo en la iglesia, en la familia, en el trabajo, relaciones sentimentales, amistades, etcétera, es el orgullo. No, es que esta persona no sabe lo que me hizo. No, es que esta persona, imagínese lo que dijo de mí, lo que hizo, aquello, lo que están diciendo. No, es que lo que me hizo es imperdonable, que no sé qué. ¿Cómo podemos ser tan orgullosos de no poder dejar de poder dejar pasar esas faltas de nuestros hermanos, cuando Dios nos ha sacado de lo más profundo? ¿Cómo es posible que nosotros no podamos perdonar una ofensa y nos vayamos simplemente porque lo que me hizo, lo que dijo, esto o aquello? Dice Mateo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow, no. A veces nosotros creemos que ya, entonces si es un pecado muy grande el que cometieron contra mí, o si lo que dijeron es wow, esto o aquello, entonces ya no tiene perdón, cuando la Biblia nos muestra que si nosotros no perdonamos a los demás, Dios no puede perdonarnos a nosotros. A veces olvidamos eso muchas veces. No, es que imagínate que nos divorciamos porque no pudimos llegar a un acuerdo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no podemos simplemente tener la humildad, aunque no tengamos, aunque tengamos la razón, de darle la razón a la otra persona, agachar nuestra cabeza y dejar que Dios sea el que convenzca de ello, ¿no? El que Él sea el que convenza en el corazón de la otra persona. Pero no, siempre queremos que no, que es que no, lo que yo digo es lo que es y no puede ser nada más. ¿Cómo no podemos simplemente dar, ya Dios en su momento te dará la razón si tus argumentos son ciertos? O quizás no lo sabemos, pero ¿por qué tenemos siempre que llevar la razón a todo? ¿Sí? Todas las discusiones, la mayoría, en cuanto a lo que son parejas, amistades, todos, siempre uno busca tener la razón, porque es que no, porque es que yo sé, porque es que tengo más tiempo, porque es que tantas razones, y olvidamos que al final no somos nada. ¿Cómo no podemos ser humildes y dar la razón a la otra persona? No, es que cómo es posible que pase sobre mi autoridad, si es que mi autoridad esto, mi autoridad aquello. O sea, hermano, si Jesús, siendo el Dios, siendo el Rey del universo, lavó los pies a sus discípulos, nos muestra cómo Él lavó los pies a sus discípulos, se humilló delante de ellos, se humilló delante de todos. Ahora nosotros, que porque tenemos esta autoridad, que porque somos ministros, que porque somos líderes, que porque somos pastores, tantas cosas, sí, amén, todo eso, amén por ellos, pero muchas veces todas esas cosas se nos suben a la cabeza y ya entonces empezamos a mirar a los demás así, por encima, porque es que Dios me puso acá, que no sé qué. No, todos somos iguales delante de Dios. Amén por si Él nos ha levantado y Él nos ha llevado a predicar o a cumplir cierto liderazgo en el ministerio, ¿no? Pero cuando ya confundimos las cosas y empezamos a sentirnos orgullosos sobre los demás, es cuando en verdad empezamos a salirnos completamente del propósito. Bien, entonces, cuán importante es mantener la mira en lo que Dios nos ha llamado, en ser humildes, dejar el orgullo a un lado. Pablo dice en Filipenses 3, versículos del 7 al 11, dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, imagínense si Pablo, siendo quizás el hombre con más sabiduría, claramente que tú y que yo y que todos los que conocemos, dice que todo lo que él tenía lo tenía por basura solamente por amor a Jesús. Ahora nosotros queremos que ya porque sabemos esto, porque sabemos aquello, porque Dios nos colocó acá, entonces nos actamos y pensamos que estamos por encima. No, hermanos, debemos dejar esas actitudes, debemos de querer siempre tener la razón. No puede ser que siempre queramos tener la razón, y si alguien ya se pone en contra, entonces ya no es posible, empiezan las discusiones, empiezan los problemas. No podemos dejar que la otra persona tenga la razón, quizás ser humilde, humillarnos y decir: Dios, listo, le doy la razón, tú eres el que cambia los corazones al final, y quizás si yo estoy equivocado, házmelo saber también. Tener esa humildad, en verdad, y dejar completamente el orgullo a un lado. Si siendo nosotros líderes, ministros, pastores, nos llegaran a llamar la atención de alguna de las formas, no tenemos ningún problema en agachar la cabeza, reconocer, pedirle a Dios que nos dirija en eso, pero no, hoy en día muchas veces entonces si alguno de estos se les llama la atención, no, es que cómo puede llamarle la atención, porque es el predicador, es el que dirige alabanza, es el que dirige jóvenes, el que dirige no sé qué. No, hermanos, no debemos dejar que esas actitudes lleguen a nuestra vida. Ahora coloco ejemplos claramente en la iglesia, pero sé que en los hogares también sucede, en relaciones, amistades. Muchas veces siempre es intentar tener la razón sobre toda costa y ya, y si el otro no está de acuerdo, pues de malas, y eso no es lo que nos ha enseñado el Señor en su palabra.
Él siendo Dios se ha humillado y nos ha mostrado cómo es la actitud que debemos tener. Bien, a veces callar también es ser humilde. ¿Sí? No hay necesidad de estar hablando a veces de nuestra espiritualidad y de cómo Dios nos usó y de cómo Dios hizo esto y que es que yo esto y aquello y nos mostramos quizás muy espirituales. Y puede que muchas veces no sea así, pero aunque lo sea, mantengámoslo en el secreto, que sea el Espíritu Santo el que conozca en verdad nuestra intimidad con Él. Si no tenemos que expandirla ni mostrarla a todos para que vean que es que esto o aquello, no. En nuestro tiempo de oración, en nuestro lugar secreto, podemos hacerlo. Bien, esto es el amor. Si tenemos que perdonar, hagámoslo. Hagámoslo, no vamos a perder nada con ello. ¿Sí? Si pensemos que es lo más grave, que es que no es posible que me haya hecho esto o aquello, hagámoslo. Dejemos nuestras cargas, cualquier motivación o argumentos que puedan llegar a levantarse, dejémoslos delante de Dios y dejemos que Él se lleve todo ese orgullo. Dice Juan capítulo 13, versículos 34 al 36. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Miren que Jesús, uno de los grandes motivos por los cuales Él se hizo hombre, sí, claro, la salvación por nuestros pecados. Cuán grande amor también Él nos dio. Pero otro de los grandes motivos es mostrarnos como seres humanos cómo debemos actuar. ¿Sí? Y Él vino a ser ese ejemplo para que nosotros digamos, ok, si Jesús pudo hacerlo, yo puedo hacerlo también. Bien. Y otro de los motivos por los cuales Dios nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, no es simplemente para que nosotros estemos más tranquilos, para que podamos experimentar del amor de Dios, sino para que los demás, los que no conocen, los que están perdidos, quizás a los cuales nosotros hemos intentado predicarles y por muchas de las circunstancias no quieren escuchar, ¿con qué forma podemos hacerlo también? Con nuestro testimonio. Así que si los demás ven que nosotros nos amamos entre nosotros, que no estamos en pleitos de niños, que no estamos en divisiones bobas, que no estamos discutiendo por temas sin interés, sin ningún argumento, que podemos agachar la cabeza, humillarnos, dejar el orgullo a un lado, eso es lo que nosotros podemos predicarles de esa manera, actuando con nuestro testimonio a los que no conocen de Dios. Entonces aquí también nos dice en versículo 36, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pidámosle a Dios que pueda apartar el orgullo de nuestra vida. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando no le buscamos, también estamos siendo orgullosos nosotros mismos. Porque creemos que no lo necesitamos a Él día a día. Sí, ok, lo podemos llegar a buscar en medio de la noche, un tiempo que le podamos dar. Muchas veces no es un tiempo constante, a veces quizás cada 8 días, a veces casi no le vemos su palabra. Pero entender que necesitamos a Dios día a día es en verdad dejar el orgullo a un lado y decir, Dios, yo dependo completamente de ti. Yo sé, tengo mis actitudes que son incorrectas delante de ti. Perdóname por este pecado, por esto, pero yo te necesito. Dejo mi orgullo y te necesito. No soy nada sin ti. Bien. Cuando fallamos, cuando nos equivocamos, somos orgullosos al pensar que no necesitamos de Él. ¿Sí? Pero aunque lo hagamos, tengamos la humildad de decir, Dios, perdóname. Vuelvo aquí, dejo mi orgullo a un lado. Necesito que tú estés en mi corazón y en mi vida. Amén. Entonces quería dejarles con este mensaje, mis hermanos, que podamos cambiar todas esas actitudes de orgullo y las podamos convertir en amor. Así como nos lo mencionaba 1 Corintios 13, con cada una de esas características, todas esas características que hacen parte del orgullo las podamos transformar en amor. Cada día es un reto que Dios nos coloca para dejar el orgullo a un lado y transformarlo por amor. Amén. Entonces quiero que oremos para finalizar este tiempo. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que tú has traído, Señor. Gracias, Señor, por haber hablado, Dios. Sé que eres tú, Dios, el que transforma, Señor, ese orgullo en nuestra vida. Eres tú el que quita, Dios, cualquier actitud, Señor, que no te corresponde. Sabemos que este pecado, esta actitud, Dios, tú la aborreces, Señor, que la odias completamente. Y te pedimos perdón si muchas de las veces, Señor, la hemos hecho, Dios. Incluso, Dios, sabiendo que está mal, Señor.
Perdónanos, Señor, por ser orgullosos, Señor, y no buscarte, Dios, en el día a día, Señor. Cuando te fallamos, también somos orgullosos, Señor, cuando hablamos algo en contra de nuestro hermano o nos creemos más que los demás, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor, ser humildes y siervos y limpiar, Señor, los pies de todos nuestros hermanos, Señor. Que no nos cueste, Dios, hacerlo, porque tú viniste, Señor, a mostrarnos cómo debíamos hacerlo, Dios. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que podamos cambiar cada una de esas actitudes que hay en nuestro corazón. No pensar que porque somos muy espirituales, Dios, o porque llevamos mucho tiempo conociéndote, ya no tenemos orgullo, Dios, porque es tan fácil caer de esa manera, Dios. Así que nos humillamos nuevamente, Señor, y te pedimos que tú seas, Señor, el que obre en nuestro corazón y en nuestra vida. Dejamos este tiempo solamente en tus manos. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti. Amén. Amén, mis hermanos. Este era el mensaje que tenía para hablarles el día de hoy. Espero que el Señor haya hablado a sus vidas. Que tengan feliz noche.